No, no existen los pulmones que existen acá, verdaderas aberraciones, ¿no? Para mi gusto, pero empieza a haber lo que antes no había. Por ejemplo, si sos de un equipo vas por una puerta, si sos de otro equipo vas por otra puerta, ¿no? No te obligan, no te obligan, no es obligatorio. Pero sí, cada cual sabe que, no sé, juegan Atlas y Guadalajara, que es el clásico de la ciudad de Guadalajara, y sí hay medidas de seguridad. Y hay toda una hilera de policías separando. No están esos pulmones que existen aquí, pero existe la idea de hacerlo. Pero al mismo tiempo hay equipos como el Santos de Torreón, es una ciudad al norte de Torreón, del Distrito Federal, que tiene un equipo Santos que ya fue campeón del fútbol mexicano, que en este momento acaba de sacar el vallado olímpico, el alambrado olímpico, diciendo a los aficionados, bueno, si ustedes tienen un comportamiento de acuerdo a las reglas de convivencia, nosotros dejamos esto así. Y no hay los pulmones, a mí los pulmones, esos que yo veo en el fútbol argentino, realmente me resulta un mamarracho, ¿no? Una aberración jurídica o de seguridad, me parece también, ¿no? Porque de alguna manera vos ves el estadio de Racing, que yo creo que tiene una capacidad de 70.000 espectadores, y cuando hacen los pulmones en un Racing Independiente, en un Racing y Boca, no entran más de 40.000 personas. Entonces, ¿qué pasa con esas 30.000 personas que yo creo que quieren ir al estadio, pero que no tienen acceso, ¿no? Es un poco reconocer desde los organismos de seguridad la inaptitud que tienen para... Claro, pero aparte tiene que ver incluso con este tema lo empieza el expresidente de Boca, Mauricio Macri, tengo entendido, con las 3.000 entradas a los visitantes. Y va River a la cancha de Boca y no tiene más que 3.000 entradas de acceso. Entonces él pone el ejemplo de Europa. Sí, efectivamente, de Europa es así, pero también se aumenta, eso restringe la cantidad de espectadores y permite que el que vaya al fútbol pueda pagar una cantidad que, digamos, un trabajador común a veces no puede pagar, porque se aumenta el precio de las entradas. Entonces cuando nos dicen, en Europa es así, sí, pero en Europa un obrero desempleado recibe 800 euros mensuales. Y un obrero argentino no gana el 10% de eso y tiene que pagar una entrada al fútbol que es carísima. Entonces a mí me resulta difícil de creer ese vacío legislativo, ¿no? Claro, es una cultura de individualismo también que nos va arrastrando. ¿Hay prohibiciones en México para entrar al estadio? Sí, empieza a haber cacheos, todo. No había esto hace 10 años atrás, hoy existen. Pero no ves esos pulmones que ves aquí, porque aparte cuando uno ve un partido de televisión en el exterior de Argentina, cuesta mucho explicar esto, ¿no? Da vergüenza. ¿Y por qué esa parte del estadio no hay nadie? No, lo que pasa es que tenés que explicarse, hacer unos pulmones para que no se enfrenten las hinchadas y que no estén relativamente cerca porque se putean y se agarran a golpes. Y realmente estamos dando una imagen desde el punto de vista país, que obviamente yo sé que a los que organizan esto les importa muy poco esto que estoy diciendo, pero creo que hay medidas superadoras, ¿no? Porque ves pulmones de casi... pueden entrar 5.000 personas en esos lugares. Sí, son muy grandes. Y entonces con esto, ¿qué se está logrando? Se está limitando el acceso general del público, ¿sí? Y se está elitizando de alguna manera el espectáculo, ¿no? En cuanto a la gente que puede pagar una platea o que puede pagar, digamos, un lugar para accesar al estadio. Además está la cultura del ganar como sea, que como yo tengo el prólogo de Ángel Capa en mi libro, ¿no? Y él tiene una frase extraordinaria, ¿no? Que dice: el ganar como sea es la cultura de la inmediatez, pero aparte nadie nos ha explicado qué quiere decir ganar como sea, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el otro ya no existe, está muerto. ¿Qué es eso de ganar como sea, no? Sí, y bueno, en ese aspecto creo que él es muy claro, ¿no? Para todo eso. Pero te vuelvo a repetir, se perdió un poco la intención de ver un buen partido de fútbol, que el Huracán de Capa, por cierto, para mí fue una bocanada de aire fresco. Yo soy hincha de Racing, pero yo quería que saliera campeón de Huracán, ¿no? El campeonato pasado.
precisamente por ese buen fútbol, esa pausa, esa retención de la pelota, que no tiene nada que ver con esta velocidad totalmente, esta locura mediática que nos están metiendo, y con este famoso ganar como sea, ¿no? Por un lado no me gusta estigmatizar al fútbol porque el fútbol es violento y todo eso, ¿no? Sino hacer un análisis un poquito más profundo, más genérico a la vez, de que el fútbol es un reflejo de la sociedad. Y en una sociedad violenta como esta, en una sociedad donde desgraciadamente perdimos 30.000 argentinos en la década de los 70, entonces, ¿qué autoridad moral tenemos para estigmatizar al fútbol, no? Entonces, a partir de lo social, a partir de lo político, analizar el fútbol. Porque el fútbol es un fenómeno de masas impresionante, no descubro nada diciendo esto, estoy haciendo una reiteración, pero sí definitivamente catalogarlo dentro de una sociedad. Entonces, así como el fútbol argentino es producto de la sociedad argentina, es producto de la arrogancia, es producto de la desigualdad también, lo mismo pasa en otros países y en otras latitudes, ¿no? Entonces, en el caso México, pasa lo mismo en un país numeroso de 120 millones de habitantes que no tiene resuelto los problemas de la canasta básica, no tiene resuelto los problemas de muchas etnias que están totalmente marginadas, ¿sí? Y que hay que hacer trabajos de investigación para que salgan a la luz pública y que son habitantes del país también. Entonces, ¿cómo va a tener resuelto el problema del fútbol, no? Que no deja de ser un entretenimiento, pero hoy devorado por un negocio feroz. Y al respecto, rescatar una frase que me decía el cordobés Daniel Willington, un ícono de la década de los 60, exjugador de Vélez Sarsfield, que me decía que los que reclutan, aparece también en el libro que voy a sacar, no nos olvidemos que antes reclutaban jugadores de fútbol, ante la pregunta de por qué se juega tan mal, ¿no? Que antes los que reclutaban eran entrenadores de fútbol, Vittorio Spineto, Ernesto Duccini, que por citar la gente más cercana al caso de Vélez Sarsfield, o de la selección de esa época, don Adolfo Pedernera, y hoy no, hoy son empresarios los que reclutan, y esos empresarios no saben nada de fútbol, que es un caso no solamente aquí, sino también en México y en otros países, ¿no? Me atrevería a decir Perú, no conozco por ahí el caso brasilero, pero bueno, tampoco hay que relativizarlos tanto porque fueron 5 veces campeones del mundo. Pero sí, evidentemente tiene que ver con la violencia social que se arrastra a las canchas de fútbol, que es donde tenés marginales, tenés desocupados, y si encima tenés malos jugadores o tenés, digamos, un nivel de calidad paupérrimo, bueno, entonces ante 40.000 personas estás fabricando un cóctel molotov. Y sobre todo en el tercer mundo, porque sí es cierto que se dio en Inglaterra, se dio en España con los cánticos racistas, todo, pero el acceso hacia las canchas, la entrada y la salida es diferente, es muy diferente que acá. A mí me tocó un Racing Boca hace 1 año y medio que estábamos a la salida todos así, pero porque era como un enrejado que había alrededor, afuera de la cancha de Racing ya, y como la hinchada de Boca no había abandonado las inmediaciones del estadio, nosotros no podíamos salir. Y te estoy hablando de 5.000, 6.000 personas que estábamos todos en contacto ahí, porque lo pequeño del lugar era lo más parecido que había a un gallinero. Y fui con un periodista mexicano que me dijo la verdad que es increíble lo que sucede en los estadios argentinos. No pasó nada, no vio un solo hecho de violencia, afortunadamente, porque si no me estaría criticando hasta el día de hoy. Pero no podía creer esa situación, ¿no? Ese hábitat tan extraño de estar todos ahí esperando casi más de 1 hora en un lugar que a lo mejor cabía a la mitad de la gente que había en ese momento, y no más, y estábamos todos muy apretados para poder salir. Claro, la pregunta es si esto no realmente, como conviene a algunos pocos, esa violencia no está diseñado de tal manera que nunca se logre una convivencia normal. Esa es la pregunta que yo tiro, ¿no?